Hey everyone, in this short video, while we take a drive through the city of Medellin, Colombia, using the back roads to get to the airport, I want to talk about something that is constantly on my mind when it comes to language learning, specifically Spanish. As of this month, January 2025, I've officially spent, on average, at least an hour each day learning Spanish. In a future video, I will discuss what my past year of studying looked like, but in this video, I want to share my experience in terms of gaining Spanish listening proficiency. My initial theory is, and I'm still somewhat sticking to it, is that it's easy to comprehend any sentence that contains words that you've learned. I mean, this should be a no-brainer, right? For example, if you have learned any bit of Spanish, you definitely will know what it means if I ask you, ¿Cómo estás? And if you know how pronouns are used, then you'll probably understand when I ask you something like, ¿Me puedes ayudar? Or le voy a ayudar la maestra, or whatever. And of course, if you understand the difference in Spanish tenses, you'll understand the difference between me asking you ¿Qué me dijiste? Versus ¿Qué me decías? So what's my point? My theory, therefore, is that I must continue studying until I've consumed so many words in so many different contexts that they just become as natural as the sentences I presented to you. As far as my listening comprehension now, after a year of dedicated Spanish studies, with the exception of vocabulary that I just haven't learned yet, I can understand almost 90% of Spanish that is spoken relatively fast and clear. For example, here's a sample of Peppa Pig. El museo. Pepa y su familia van a ir al museo. Papi, dime qué es un museo. Es un lugar lleno de cosas interesantes que son muy viejas. ¿Más viejas que tú? Sí, más viejas que yo. De verdad son viejas. I can understand this. And if I don't understand something I hear, it just means I haven't learned the word yet. As another example, here's a sample of a book I listened to just last night. Capítulo 15. Enric abre la puerta del armario y empieza a buscar la chaqueta. No hay nadie en el piso. Hasta ahora ha tenido mucha suerte. Ha entrado hace unos minutos con una pequeña llave especial, como un ladrón. Y después de mirar por todas partes, ha llegado a la habitación de Julio. Es bastante grande y las paredes son de color azul claro. I can understand 100% of the words that are spoken. I mean, I'm thinking it's because they are clearly spoken. I've read the words previously and I know the context. So, as far as my theory goes, I'm right on track. It works extremely well. So I'm going to keep doing what I do every day, which is continue studying grammar every day using workbooks until the point where the use of Spanish grammar is second nature. I'm also going to read every day in some form so I can continue to build my vocabulary and listen to books that I read at night so I can continuously train my Spanish ear. But here's the thing. That's my textbook theory for gaining a textbook level of listening proficiency. There's another side to this listening proficiency coin, and if you're not aware of it, you may just get discouraged while you're learning Spanish. The other side of the listening proficiency coin is trying to understand the people who I engage with the most when traveling, like taxi drivers, house staff, street vendors, etc. They just don't speak clearly. It appears to be a matter of miseducation, but I'm no expert. And no, this is not a Spanish thing, it's a human thing. There are just folks out there who don't speak really well, and it's not until you probably have years of hearing the native language that you can decipher what they are really trying to say, but only because you can make associations. It's like the rapper Eminem calling the new age rappers mumble rappers. There's a world full of mumble speakers. Anyway, in other words, I've learned to deal with this simply by saying, dude, it's not me, it's them. And I press on. So, whatever, maybe I'm wrong.
And again, that's my theory. If you share the same theory or if you have experienced the same thing, let me know. But I'll end with this clip right here. Here's a clip of me and my taxi driver discussing Medellin, Colombia. I comprehended about 90% of what he was saying during our conversation. But luckily, that's all I needed to understand in order for us to still enjoy our time together. Peace. Estoy aquí con, ¿cómo se llama? Hildebrando. Hidrando. Mira. Ahorros. ¿Qué? No, acá. Hildebrando. Hildebrando. Estoy aquí con Hildebrando y Hildebrando va a decirme sobre la ciudad de Medellín. A ver, ¿qué te puedo decir de Medellín? Que es una ciudad muy encantadora, con la gente que es muy servicial, muy alegre. Esta es una ciudad que es muy acogedora. Acogedora. Muy acogedora. Acogedora. Sí, acogedora. Como las personas siempre. Sí, todas las personas siempre. Siempre están dispuestas, tienen buena disposición, siempre le quieren colaborar a la gente. También son muy amigables. Pero en la ciudad hay dos caras, ¿sí? Sí. Porque ayer en la noche aprendí sobre la área en el centro, se llama el Bronx. Sí. Lo que pasa es que sí, como en toda ciudad hay lugares que están más estratificados que otros. Y por ejemplo, el sector que tú dices del Bronx es prácticamente la gente que está sin vivienda, que prácticamente están llevados por el vicio, y es un sector que ahí no se ve sino toda esa gente consumiendo droga y reciclando, que es la forma de ellos conseguirse la plata para su vicio. Okay. Pero también hay lugares en las ciudades como el Poblado. Sí. ¿Qué te parece Poblado? El Poblado siempre fue un lugar bueno. Últimamente, pues, y por tanta cuestión que se ve, las niñas ya se van por allá a trabajar. Entonces, sí, el Poblado es bueno, pero lo que es la cuestión nocturna ya sí ha estado un poquito más regular. También mi amigo y yo. Porque se ve mucha cuestión de mujeres de trabajo social. Se puede decir así. Sí. También mi amigo y yo fuimos a la área de la ciudad. Se llama calle 70. La 70. 70, sí, en La Orales. La calle 70 Sí. está cerca al sector del estadio. Ajá. Esa es una zona rosa que es muy animada, de discotecas, de mucho ambiente. Sí. Realmente no vi muchas turistas allá, solamente Allá llega mucho ciudadanos. Allá llega mucho turismo, pero nacional, muchos de aquí que vienen de otras ciudades o departamentos. Pero sí, allá siempre se Entonces los colombianos. Sí, colombianos y también muchos de otros países. Lo que pasa es que todos los hoteles no están exactamente ahí, y de pronto estuviste en un lugar donde poco viste, pero sí, eso es muy hotelero ahí y llega mucho extranjero también, mucho turismo. Sí. Pero no de Estados Unidos.
no gringos, en calle 70, no Sí, lo vi, no lo sí, vino. Sí, y viven por allá y todo. Hay mucha gente de Estados Unidos que vive en ese sector. Ah, ya, no los vi. No los distinguió de pronto en donde estuviste, no. Pero sí, sí llega mucha gente. Dime una pregunta más, si no molesta. ¿Qué te gusta más de la ciudad de Medellín? Ah, su gente es agradable, es animada y muy servicial. Siempre. Están Siempre. dispuestos siempre a colaborar el que necesite y todo. Ok, entonces gracias. Y muy simpática. Toda la gente es muy simpática aquí. Ok, gracias por mis entrevistas, ¿sí? Mi entrevista. De nada, con mucho gusto. hombre. Sí. Claro que sí, Romeo. Well, how'd I do? Anyway, it feels pretty good. So just keep on keeping on, and I'll keep you up to date with my status and my progress. And I'll keep giving you my tips as I think through them. Until next time, always remember, be safe and go travel. You have everywhere to go see. Peace.